Bueno, ya van a ser las 11:05. Saludamos a las personas que nos dicen que están desde otros países viendo la transmisión, a los compañeros de Venezuela y de Guatemala. Bueno, entonces voy a poner la presentación, me confirman si la ven. Listo, bueno, entonces vamos a hablar de... El título de esta charla es Conceptos básicos de lagos volcánicos y erupciones lígnicas. Esta charla se da en el marco de actividades que realiza el semillero, el Grupo de Estudio de Volcanología y Geotermia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y tenemos promocionando nuestras charlas en conjunto con el semillero 50% Mar. También los invitamos a todas las charlas que organizan ellos y hacen publicidad a través de redes sociales. Bueno, en cuanto al índice, tenemos que vamos a tratar 4 temas principales. La primera parte es lo de conceptos de lagos volcánicos, algo muy básico, pero bueno, que da un panorama general, para pasar ya a lo que son las erupciones lígnicas, casos de estudio y curiosidades al final. Entonces empecemos con lo que ya son los lagos volcánicos. Primero, un pequeño recorrido histórico. Cuando los exploradores y los españoles en general que ven al mundo, por medio de escritos y dibujos, la existencia de lagos. Ya en el siglo XX es cuando se da el auge de esta ciencia. A principios del siglo, holandeses, japoneses y rusos hacen los primeros análisis, y el auge ya viene en sí después de la Segunda Guerra Mundial, con la instalación de múltiples observatorios cerca de volcanes. Hay que tener en cuenta un elemento muy importante, y es que no todos los volcanes tienen lagos volcánicos, pero el 16% de los del mundo sí los tiene. Y ahora, en cuanto a los más estudiados, son el Ruapehu en Nueva Zelanda, el Yugama en Japón, y la Laguna Caliente y Lago Poás en Costa Rica. Estos tienen una gran base de datos con un recorrido histórico importante, y posteriormente tenemos la Sofrir en el Caribe y el Chichón en México. El auge del estudio de estos es asociado a las erupciones que tienen en los años 70 y 80. Ya después, otro impulso más que se da el estudio de esta ciencia es que en 1986 se da la erupción lígnica del lago Níos, que vamos a ver después. Y asociado a estas surge el Grupo Internacional de Estudio de Lagos en Cráteres. Estas son sus siglas en inglés. Y en 1990 se transforma en la Comisión de Lagos Volcánicos, que está adscrita a la IAPSEI, que es la Asociación de Volcanología y Química para el Estudio del Interior de la Tierra. Entonces, como fuentes principales de esta exposición tenemos esta enciclopedia de volcanes y el libro que publica la IAPSEI, que es una monografía, la primera que se hace sobre lagos volcánicos, desde el 2015, y tiene muy buenos artículos. Es decir, es una recopilación de artículos en forma de libro, pero tiene un contenido muy importante y es, digamos, la referencia en estos casos. Ellos recalcan que es un estudio multidisciplinar en el que usamos diferentes ramas de la ciencia, y la unión de las mismas es la que permite un estudio completo de lo que son los lagos volcánicos. Por un lado tenemos la volcanología, pues son lagos volcánicos, es necesario que haya esa parte. La limnología, que es el estudio de lagos. La parte geoquímica, que nos permite modelar los procesos y entender la relación entre lo que es el lago, los volcanes y la atmósfera. La parte de la biología, porque pues en todos los lagos hay vida, bueno, en la mayoría, y en los lagos volcánicos hay formas de vida nucleares. Y por otro lado, la toxicología, asociada principalmente a la emanación de gases que son poco comunes en la atmósfera y que pueden ser perjudiciales para la salud. Bueno, entonces empecemos definiendo qué es un lago volcánico. La primera definición con la que uno se podría topar, si hace una búsqueda
superficial en Internet sería la definición de la Real Academia de la Lengua. Entonces tenemos la palabra lago, que deriva del latín lagus, y nos indica una masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno. Ya nos indica que es una masa de agua dentro del continente. No es muy diferente a un mar. Por otro lado tenemos el término volcánico, que es relativo al volcán. Entonces buscamos qué es un volcán. Según la Real Academia de la Lengua, viene del término portugués vulcão, que a su vez deriva del latín volcanus, que es el dios romano del fuego. En cuanto a la definición, digamos, no es lo más estrictamente geológico posible, pero nos da una idea. Es un lugar de la Tierra por donde sale humo, llamas, materias encendidas o derretidas, llamémoslas lavas. Y pues un ejemplo de foto sería el lago Karinsky, este es en Rusia, en la península de Kamchatka. Vemos aquí el lago y de fondo está el volcán. Entonces vemos que los lagos son asociados a un entorno volcánico. Ya definiciones un poco más estrictas, tenemos lo que es la definición de Christensen et al., es del libro de los lagos volcánicos, que nos dice en un sentido un poco poético que son ventanas azules a las profundidades de los volcanes. Y ya más estrictamente nos dice que es la intersección entre los sistemas magmático-hidrotermales del interior de la Tierra y los procesos de la superficie de la Tierra. Y en la enciclopedia de Sigurdsson nos dice que es lagos en los que sus propiedades físicas y químicas han sido alteradas por la actividad magmática. Y puede también ser un reservorio de aguas meteóricas. Entonces tenemos aquí un esquema general de lo que sería un lago en un cráter. A profundidades considerables tenemos un magma, que es el que inyecta en una zona de vapor y posteriormente de fluidos, ya con la disminución de la temperatura y la presión, materiales, principalmente agua, que primero se presenta en forma de vapor, y dióxido de carbono, que siempre permanece como un gas. También tenemos algunos compuestos de azufre, haluros o compuestos de los haluros, y en mucha menor medida, pero muy importantes para el estudio geoquímico, están los gases nobles. Entonces vemos cómo este sistema tiene movimientos arriba abajo en la vertical, en la que el agua puede afectar el sistema volcánico hasta cierto punto y el sistema volcánico afectar al sistema acuático. También tenemos una interacción atmósfera-agua en el que hay entrada de lluvia y salida por medio de evaporación. También deberíamos tener en algunos ejemplos entradas por aguas superficiales, llámese ríos, y hay unas salidas en la parte basal del lago por infiltración principalmente. Este puede ser un sistema muy complejo y también se deben tener en cuenta no solo el comportamiento del agua desde el punto de vista hidrogeológico, sino el comportamiento de los otros fluidos, especialmente los gases, que pueden disolverse y escapar a la atmósfera o permanecer estáticos. Este es uno de los casos que más nos interesa. También tenemos el caso peculiar del azufre disuelto, que se puede encontrar en la base, no, el azufre fundido, que se puede encontrar en la base de algunos lagos, especialmente en Indonesia, y solo tiene ejemplos equiparables en lo que es la luna Io de Júpiter. Bueno, ya en cuanto a la clasificación genética, el mismo libro de lagos volcánicos nos propone una clasificación basada en 4 parámetros. El parámetro G nos indica la relación, la geotectónica del sistema volcánico, es decir, si es un volcán monogenético con un solo evento o poligenético en el que tiene más de un evento. Resaltar que esta notación tiene un sistema binario, entonces 0, 1, 0, 1 para las 4 variables nos determina los diferentes tipos de lagos volcánicos. En cuanto al parámetro R, nos indica cómo es la relación entre lo que es el lago volcánico a nivel de su formación y el volcanismo. Entonces, si el volcanismo es el directo desencadenante de la formación del lago, tenemos que es una relación fuerte con un 1 o débil con un 0. Ya el parámetro T nos indica la temporalidad. Nos dice si el evento de generación del lago fue largo, si el llenado tomó miles de años o si fue corto y fue en cuestión de años o meses. Por otro lado, tenemos la localización del lago con respecto a lo que es todo el aparato volcánico. Entonces, si está en la abertura del volcán o en algún cráter o caldera, tiene un 1. En cambio, si está por fuera del sistema, en los alrededores, como el lago que les mostré en Rusia, estaría con un valor de 0. Bueno, entonces, la intersección de todas estas diferentes variables nos da 7 tipos de lagos volcánicos, que vamos a ver a continuación. Empecemos por el ejemplo típico, lo que uno se imagina cuando le dicen lago volcánico, lo que sería un lago de cráter.
En este lago tenemos el edificio volcánico y sobre el edificio volcánico en la abertura tenemos el lago. El ejemplo que vemos aquí es el lago del cráter Ruapehu en Nueva Zelanda, que como les dije es uno de los más estudiados del mundo. Entonces, ¿qué tenemos? La deformación es muy rápida y la gran parte del agua proviene de lo que es el sistema magmático en sí, por medio de la desgasificación. Y puede ser muy caliente el sistema dependiendo de la actividad. Puede estar asociado a eventos de erupciones fratomagmáticas muy considerables, porque esta agua, si se infiltra, dependiendo de la permeabilidad de las rocas y estructuras que tengamos desarrolladas o no en el sistema, puede llegar hasta el magma y desencadenar erupciones muy importantes. Otros fenómenos que podrían ser considerables, y es una de las razones por las que más se estudia en Nueva Zelanda, es esta cicatriz que vemos aquí, que es una de un lajar. Entonces esta agua, si se desborda, puede generar movimientos muy importantes. Lajares como los de Armero, aunque bueno, Armero es un caso diferente, pero podemos entender que un lago es muy importante para estudiar la dinámica de un volcán, no solo por las erupciones, sino por otros eventos que puede generar. Ya siguiendo con los lagos de caldera, son similares a lo que son los lagos de cráteres, pero como vemos aquí, el lago cráter, bueno, es una curiosidad en el nombre, es decir, no es un lago de cráter, pero se llama lago cráter. En Estados Unidos se caracteriza por tener una extensión mucho más grande y también porque se ha formado en lo que es un edificio volcánico que ha fallado. Entonces, la caída del edificio volcánico genera una gran depresión en el terreno que es cubierta por agua. Pero como es tan grande, no se forma tan rápido como el lago de cráter, porque toma mucho tiempo y mucha agua llenarla. Entonces, esta agua no es de origen, en su mayoría, magmática, sino es agua meteórica que ha sido transportada por medio de ríos, traída por la lluvia, y toma mucho más tiempo. Ya seguimos con los lagos Mar o Diatrema, que también son ejemplos clásicos de lagos volcánicos. Se caracterizan por ser generalmente redondeados, están asociados a volcanismo monogenético, es decir, fue un volcán que hizo erupción una sola vez en su vida y generalmente es un cono de escoria, en el que vemos que los anillos del cono son los límites del lago. Entonces, los límites de esto son tefras o piroplastos, que nos limitan en la extensión del lago. Como es un evento que se da una sola vez, tiende a tener una geometría esférica, pues una geometría redondeada importante. Se caracteriza porque el ambiente de formación está asociado a volcanismo intraplaca continental y las rocas son tipo basaltos alcalinos. Aquí tenemos varios ejemplos. Usualmente una característica importante es que donde hay uno suelen haber varios. Entonces hay paisajes colmados enteros de pequeños mares. Aquí tenemos el lago Asi en Turquía, que se caracteriza por su forma redondeada, bien preservada, aunque tenemos aquí algunas variaciones en el nivel del agua, pero en general una vista aérea nos da una forma redonda y preserva los depósitos piroclásticos en el borde. Tenemos en el ejemplo B lo que es el lago Blue en Australia. A diferencia del anterior, ha socavado en el terreno, tiene un nivel muy bajo y podemos ver que las rocas que lo limitan no son los típicos piroclastos, sino son calizas con una disolución importante que generan un sistema kárstico que es el que modera el nivel del agua. Por eso siempre tiende a permanecer bajo, porque los sistemas subterráneos de cavernas tienden a succionar el agua y a redistribuirla. Aquí tenemos el Al-Wabat, este es en Arabia Saudita, muchos otros. Esto es principalmente moderado por los fenómenos climáticos, una salinidad alta, aguas muy concentradas. Entonces, cuando llueve se llena, pero pues en Arabia Saudita casi no llueve, entonces tiene esta extensión. Por otro lado está este lago en Australia, que se caracteriza por un fenómeno contrario. Está la puerta del agua que ha logrado superar los límites del anillo, es decir, no los podemos ver. Es prácticamente plano y ha logrado extenderse sobre lo que son depósitos sedimentarios en la zona costera australiana. Entonces, está sobre dos tipos de depósitos, los piroclásticos y más en el anillo exterior serían depósitos sedimentarios. Por otro lado, tenemos este ejemplo en Turquía, que también tenemos la pérdida de la tefra, el paisaje es prácticamente plano y toda la tefra ha sido erosionada. Otro ejemplo en Nueva Zelanda nos indica
algo similar, no se ha perdido toda la tefra, e incluso tiene una salida que, dependiendo del nivel del agua, puede comunicarlo con el sistema, con lo que sería tenemos un organismo magnético. Por otro lado, tenemos los lagos geotermales. En estos, la actividad del lago es principalmente de tipo geotérmico, asociado a un acuífero en el que la circulación del agua se da muy rápido por la enorme temperatura que tiene. Esto asociado al sistema volcánico subterráneo, que con una actividad permanente nos permite la circulación de agua. Aquí vemos cómo emana vapor. Son aguas con temperaturas muy altas y se asocian principalmente a volcanismos explosivos en los que el mismo acuífero puede desarrollar pues ser un precursor para las erupciones. Y si la erupción da y se genera una depresión en el terreno, podemos tener algo real. Entonces, puede darse o no en la abertura y puede de volcanismo genético a poligenético. Tiene la peculiaridad de que se toma un buen tiempo en formarse. El agua se mueve rápido, sí, pero el sistema de agua subterránea siempre tiene una velocidad muchísimo menor al agua superficial. Entonces, no solamente por el volcanismo, sino por una tectónica regional. El ejemplo por excelencia es el sistema de Rift del este de África, en el que tenemos que la separación de la placa etíope de la placa nubia genera un sistema en el que hay enormes depresiones con una tendencia muy marcada asociadas a fallas normales. Y en estas depresiones se generan estos lagos. Entonces tenemos muchísimos lagos en lo que es el sur de Etiopía, Kenia, Tanzania y Uganda. Aquí vemos el que más nos interesa para nuestro caso de estudio, que es el lago Kivu, en la frontera entre Ruanda y la República Democrática del Congo. Sin embargo, son importantes, la actividad volcánica sí puede ser importante porque es el que puede aportar muchos volátiles, como es el caso del lago Kivu, y vemos como asociados a los lagos tenemos muchos volcanes. Todos estos puntos rojos son volcanes del Holoceno, en una vista desde Google Earth. Aquí tenemos una imagen de lo que es el lago Kivu en en Ruanda. Bueno, seguimos con lo que son lagos represados por materiales volcánicos. Estos son lagos que preexistían antes de lo que es los diferentes fenómenos eruptivos y su morfología, sus límites son los que son afectados por la actividad volcánica. También se pueden haber cuerpos de agua que no existían, pero si había una red de drenaje y el represamiento nos genera el lago. Hay tres tipos. El primer ejemplo que tenemos son de lagos que han sido afectados por los flujos de lava. Entonces, este ejemplo es en Estados Unidos. Tenemos el lago Blood y el lago Snake, en el que este campo de lavas que hay entre ellos ha modificado su morfología y ha cambiado la distribución del agua, las profundidades y elementos parecidos. El segundo tipo son lagos volcánicos que han sido afectados por procesos eruptivos. No necesariamente los depósitos han alterado su morfología, sino el volcán en sí ha cambiado la topografía y el lago se ha modificado entonces. El ejemplo por excelencia es el lago Spirit, asociado al monte Santa Elena, una de las erupciones más famosas del mundo. Entonces, este es previo a 1980. Tenemos un lago mucho más corto, con un bosque muy denso a su alrededor, y los estudios batimétricos decían que tenía unas profundidades considerables. Sin embargo, después de la erupción se da una depresión considerable del terreno, porque pues, aquí lo que quedó es Santa Elena, y como el terreno baja, le da mayor cabida al lago para que se extienda. Entonces, después de 1980, este lago es mucho más somero y permitió que se diera un mayor aporte de nutrientes. Se dio un boom de la vida, pero como todos los fenómenos en los lagos, cuando hay un boom, se generan procesos eutróficos en los que solo prevalecen las algas y le dan coloraciones verdes. Entonces, el crecimiento de las algas generó la muerte de todos los demás animales que vivían en el lago. Hoy por hoy ya se ha recuperado un poco y si les llama la atención, les recomiendo esta página que hace un buen recuento desde la geología y la biología de cómo fue modificado el lago Spirit por la erupción del Santa Elena. Por último, tenemos lagos
que son modificados por procesos geomorfológicos y no en sí por erupciones volcánicas. Entonces, como les dije, con protuberancias, los volcanes entonces pueden generar procesos como lajares o en general cualquier proceso de remoción en masa va a alterar la morfología de las partes planas y esto puede generar algunos represamientos. Digamos que no encontré algún ejemplo particularmente eficiente, pero bueno, existe. Y por último tenemos lagos volcánicos generados son de pérdida porque el agua proviene exclusivamente de fuentes superficiales que son casquetes en la parte alta de algunos volcanes. No serán todos, pues solo aquellos que tienen nieve. Y el desencadenante para la fusión del agua es un aumento de la temperatura. Tiene la peculiaridad de que no se y rellenan cavidades que no tienen, que no son las que generan el volcanismo activo. Tenemos este lago en Estados Unidos como el ejemplo. Bueno, ahora tenemos más clasificaciones, ya no según los parámetros que les dije de la tabla, sino en cuanto al balance. Esta es binaria también. Lagos con salidas o sin salidas. Entendiendo salidas como algún espacio dentro del anillo que limita el lago que permite la salida de agua. Entonces, los que no tienen salidas dominan procesos de movimiento de agua en la vertical porque no hay ninguna manera de que salga el agua en la horizontal, no hay ríos que nazcan de estos lagos y los procesos son de o de entrada de fluidos hidrotermales por parte del sistema volcánico. El volumen es muy variable dependiendo del porcentaje de entradas y salidas que puede modificarse por el clima, por la actividad volcánica. Y por otro lado tenemos un lago con salidas, el que tiene un nivel más constante, que es marcado por la cota de la salida. Entonces, tenemos aquí el lago Kawat Iljen, es en Indonesia. Aquí no se y si prevalece la agua puede desecarse. Bueno, entonces seguimos ahora con la clasificación química. Hay, según esta clasificación, 4 tipos, según el nivel de diferenciación de los fluidos de origen magmático. Tenemos primero los que tienen una relación más directa entre lo que es el agua del cráter y el sistema. Entonces son muy ricos en azufre y en algunos ácidos. Y son pero tan saturados que se puede precipitar azufre nativo, yeso, anhidrita y jarosita. La jarosita es un sulfato de potasio y hierro que es muy importante para la exploración de los lagos, ya lo veremos. Y son ejemplos típicos, algunos lagos de Costa Rica que vemos sus coloraciones tan marcadas asociadas al nivel de sales disueltas. Por otro lado tenemos un sistema en el que ya el aporte es más de los fluidos y no directamente de lo que es la actividad volcánica. Es decir, tiene como una etapa intermedia en la que hay cierta evolución de la composición. Se pierde un poco de azufre y elementos halógenos. El ejemplo que encontré es el lago Chichón en México. Por otro lado, tenemos lagos mucho más diferenciados, se podría decir más alejados del sistema volcánico, como los que tienen fluidos volcánicos empobrecidos. Estos se caracterizan por que tiende a predominar el dióxido de carbono y algunos carbonatos asociados, y son los precursores de las erupciones lígnicas, que ya veremos prontamente. El ejemplo es el lago Toba. Este es en Indonesia, es el lago volcánico más grande del mundo, y pues no es difícil entender por qué es un lago empobrecido en cuanto al nivel del aporte volcánico. Es tan grande que simplemente domina el agua meteórica. Esto se llena porque llegan ríos y llueve, más que porque el sistema volcánico aporta muchos fluidos. Nomás podemos ver aquí en un mapa que tiene una escala de 400 kilómetros que alcanza a salir en el mapa. Es muy grande. Por otro lado, ya tenemos los lagos que son dominados por aguas meteóricas, en el que el sistema no tiene un aporte importante del sistema volcánico. Son los lagos de Eifel en Alemania los más representativos. Estos son muchos laguitos dispersos por la zona centro-occidental de Alemania, en la frontera con Bélgica. Es supremamente turístico al parecer.
Y tenemos un mapa de lo que hacen los alemanes en su fin de semana, ir a pasear por los lagos. Vemos muchos cuerpos pequeños dispersos. Vemos aquí la escala del mapa, 10 kilómetros, comparémoslo con 200 kilómetros. Pues son mucho más pequeños y tienden a ser redondos. La fuente principal es la lluvia. Ya en cuanto a la química, encontramos que hay otros parámetros químicos que podrían ser vigentes en un lago. Por ejemplo, tenemos el diagrama SCLC, que se basa en los iones cloro, sulfato y bicarbonato. Cuando se han tomado diferentes muestras de agua de algunos de los lagos más estudiados, el Chichón, por ejemplo, Ruapehu, el Poas, y se han ploteado en este sistema. Entonces, los que se encuentran a lo largo del eje sulfato-cloro son considerados ácidos. Por otro lado, los que se encuentran en el lado del bicarbonato son considerados básicos. Y tenemos otros sistemas un poco intermedios y no tan frecuentes, que son intermedios, aunque tienden a ser básicos, porque su pH es mayor que 7. Esto se debe a la influencia del ion bicarbonato, que nos genera pHs altos. Hay otra clasificación tradicional que pues ha sido reformulada porque pues no tiene en cuenta tanto la dinámica de los lagos, en el que simplemente dice ácidos y básicos, siendo ácidos los que tienen menos de 8 y básicos los que tienen 8. Dato curioso, si se miden las series del pH de los lagos ácidos, hay dos agrupaciones principales, los que tienen menos de 3, es decir, son extremadamente ácidos, y los que van de 5 a 8. Valores de 3 a 5, por alguna razón, no son comunes. Y pues hay críticas a esta clasificación porque no tiene en cuenta la interferencia de algunos buffers, principalmente el sulfato del carbonato, que por medio de la precipitación y la formación de diferentes ácidos o sustancias, alteran el pH y tienden a mantener los niveles poco, se podría decir, camuflados. Y también tenemos que tener en cuenta que, de manera general, el pH depende del dióxido de carbono y otras formas de carbono disueltas en agua, el azufre, el cloro y el flúor. Un elemento importante a tener en los lagos volcánicos que toca tener en cuenta es que el cloro, por lo general, tiende a permanecer en el agua, pero en los sistemas geotermales con temperaturas mayores a los 50 grados, el cloro forma ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico se vuelve volátil. Entonces el pH de un lago también depende de la temperatura, especialmente en los que tienen un fuerte aporte de cloro. Ya vamos a ir a la clasificación lígnica. Primero voy a dar una clasificación general para cualquier cuerpo de agua y después veremos cómo se aplica esto a los lagos volcánicos. Entonces, cualquier lago estratificado, entendiendo estratificación como la diferenciación en capas de la misma agua, es decir, el agua del tope del lago no es igual a la de la base, tiene 3 capas principalmente. El epilígneo, que es la capa superficial, es la que está en contacto con la atmósfera y sus parámetros son modificados constantemente por todos los fenómenos atmosféricos. Principalmente la temperatura puede modificar la temperatura de la atmósfera, modifica la del lago, y es altamente variable dependiendo de la radiación solar. Entonces el epilignio presenta variaciones diarias. No es igual el epilignio en el día que en la noche. Tenemos el metalignio, que es una capa transicional en la que no se marca 2 cambios principalmente. Un cambio en temperatura, como les dije, la parte superficial tiende a estar más caliente y la parte inferior tiende a ser menor en temperatura. En un lago convencional, ya veremos que no aplica para todos los lagos. Entonces, aquí tenemos una termoclina, que es un cambio abrupto en el gradiente termal, y una quimioclina, que es un cambio abrupto en el gradiente químico. Entonces, la disolución, la concentración de solutos en la parte del epilignio es diferente al hipolignio. Y por otro lado, tenemos que el hipolignio es la capa más inferior y se caracteriza, por lo general, por tener una temperatura más baja, aunque en nuestro caso de estudio no aplica. Y por lo general tiene una mayor densidad. ¿Por qué tiene una mayor densidad? Cuando las cosas más densas, pues lo general están más frías, por convección se van para abajo. Siempre y cuando la química del lago nos permita, no sea tan marcada. Entonces, si hay capas muy diferenciadas en cuanto a salinidad, no va a permitir la mezcla. Bueno, en cuanto a lo que son ya los tipos de lagos según estas clasificaciones, tenemos lagos amícticos. No son lagos volcánicos, sino lagos en general, que no tienen capas, no tienen capas los amícticos, y por eso no se mezclan. Son lagos cubiertos por hielo en la Antártida, que en términos simples podríamos decir son todos igual de fríos, entonces no tienen capas porque son en la vertical iguales de fríos con concentraciones similares de sales. No hay procesos que renueven el agua.
y el hielo pues es un aislante de cualquier fenómeno atmosférico que podría afectarlos. Monomícticos son lagos que tienen una sola mezcla anual. En los climas fríos se caracterizan porque la mezcla es en verano, cuando se derrite el hielo y permite la circulación del agua y fenómenos de interacción con la atmósfera. Y en las zonas cálidas es en el periodo invernal, porque la zona del epilignio se enfría durante el invierno y por mayor densidad tiende a bajar al hipolignio, que por convección asciende y pues se da un intercambio de lo que son las capas. Diamícticos tienen dos mezclas anuales, oligomícticos no tienen una mezcla que uno diga con cierta regularidad, sino son procesos propios de los lagos que son afectados ya por características muy propias de lo que es un caso particular de los lagos. Y polimícticos tienen varias mezclas al año. En los climas fríos siempre se da, siempre y cuando no haya hielo. Y en los climas cálidos siempre se da una mezcla constante y los fenómenos de estratificación solo duran horas por la continua mezcla que homogeneiza el nivel del lago. Ya en cuanto a lo que nos compete para las erupciones lígnicas, los importantes son los lagos meromícticos. Los lagos meromícticos tienen una estratificación permanente. La circulación entre la parte superior del lago y la parte inferior no es constante, de hecho es muy excepcional, y tiene tres capas, que son diferentes a lo que vimos anteriormente. Tenemos el diccionismo, que es la capa superior, que tiene una circulación dentro de ella misma esporádica, mediada por fenómenos atmosféricos. Un quimioligno que nos marca la transición química entre la capa superior menos salina y la inferior mucho más salina. Es decir, aquí hay un gradiente muy marcado y también puede haber gradientes marcados de temperatura. Y tenemos el monimolignio, que es la parte más basal, está en permanente aislamiento de la superficie, no tiene comunicación con ella, y la mayor parte de los procesos son mediados por lo que es el subsuelo, y en el caso de los lagos volcánicos, por el sistema volcánico, que es el que alimenta desde abajo el lago. Entonces, este tipo de lagos son los que encontramos en monobiennios, que son los desencadenantes de las erupciones lígnicas. Por último, otros parámetros que tenemos que tener en cuenta son el color de los lagos. Y en general, vamos a hablar de los lagos sin ser volcánicos. Tienen 4 colores principales, bueno, con una anomalía que son los lagos rosados, que todo el mundo ha visto en internet, son muy famosos. Pero un lago convencional podría tener estos 4 colores. Lagos azules son oligotróficos, es decir, la cantidad de nutrientes es reducida, pero hay una cadena alimenticia variable con varios niveles, en el que hay consumidores y productores. Hay variedad de fauna, hay desde peces hasta algas. Y colores muy marcados se asocian a bajas productividades. Eso ya vemos ahorita. Bueno, esto es principalmente asociado a lagos en los que la productividad biológica es tan baja que no generan estas cadenas. Por otro lado, tenemos lagos eutróficos que generan colores verdes, en los que, como les dije, es como el Santa Elena, justo después de la erupción. Tenemos tantas, pero tantas algas que se alcanza a ver verde. Hay tantas que son verdes y esto logra dañar todo el resto de relaciones tróficas de lo que sería el ecosistema lígnico, entonces se mueren todo lo que no sea un alga. Y se encuentran principalmente en la zona superficial. Y pues, en general pueden ser mediados por aportes antrópicos en los que la agricultura es el principal desencadenante de procesos por medio del uso indiscriminado de fertilizantes que aportan a los lagos elementos como nitrógeno o fósforo, que favorecen el predominio de algas. Por otro lado tenemos los lagos cafés, en los que tenemos que la materia orgánica disuelta es la generadora del color, porque la materia orgánica lo que genera es muchos ácidos húmicos, y los ácidos húmicos tienden a ser oscuros y modifican el color del lago hacia los cafés. Es decir, son zonas donde entran muchos restos, como podrían ser hojas o incluso cortezas, y esto es lo que nos modifica el color. Necesitan una entrada permanente de lo que serían lagos. A los lagos necesitan una permanente entrada de ríos muy cargados en este tipo de materia. Y por otro lado tenemos los lagos rojos, que son asociados a algas rodófitas, poco excepcionales, pero pues existen. Y ya por otro lado tenemos factores que nos interesan para los lagos volcánicos. Son 3. El primero es la entrada de nutrientes, ya no de origen antrópico, sino de origen volcánico y geotermal, porque es que el mismo sistema volcánico nos puede generar principalmente elementos como el fósforo y en menor medida el nitrógeno. El nitrógeno entra en forma de amoníaco y nitratos, que son modificados por algunas bacterias y nos pueden generar un gran boom de la vida, se podría decir en este sentido,
aumenta la productividad, pero solo la primaria en cuanto a las algas. Y se puede andar muriendo todo lo demás que lograr habitar en un volcán. Son generalmente colores verdes por las algas. Por otro lado, tenemos que ya a nivel químico tenemos sustancias disueltas. Los más importantes son el hierro y el azufre. El azufre suele dar colores azules, como aquí vemos el lago Kelimutu en Indonesia. Estos azules son asociados a azufre disuelto. Principalmente hay dos maneras de que se presente el azufre. Azufre líquido, como dije, en la superficie del lago, o azufre disuelto en forma coloidal. Bueno, en forma coloidal, cuando ya es muy grande la capa líquida de azufre en la base, se van perdiendo bolitas de azufre que, como son altamente hidrofóbicas, tienden a subir en la columna de agua y nos dan esta coloración. Por otro lado, el hierro nos da dos colores dependiendo de su estado de oxidación. El +2 da colores verdes, y el +3, que es el que conocemos comúnmente como el óxido de hierro, el que se encuentra en todos los objetos metálicos de color rojo. Como está disuelto en el agua, da tonos violetas o cafés. Y tenemos una peculiaridad que es el color turquesa, típico de muchos lagos, en el que el hierro +2 más el azufre nos da el turquesa. Bueno, esto es como el del colegio. Mezcla colores y mire qué da. Verde más azul, turquesa. Otro color importante podría ser el gris, que es generado porque el aporte de fluidos volcánicos está en la base del lago, que movilizan los sedimentos. Entonces es como aportar turbidez al lago. Y por otro lado tenemos los sólidos dispersos o precipitados, ya no están disueltos, sino son partículas que tenemos en el agua. Se puede ver al sílice coloidal, que nos da tonos azules, que es poco común en los lagos volcánicos, o sea, en eventos muy raros. Y lo que nos da comúnmente, lo que sí es más frecuente, es la precipitación de jarosita y hematita, cuando ya la concentración de hierro tan alta que no puede estar en el agua como en su forma iónica, sino que precipita en forma mineral, en forma de jarosita o de hematita, nos da coloraciones rojas. Por otro lado, tenemos que estos cambios son importantes para monitorear los procesos eruptivos de los lagos. Por ejemplo, ya depende de la dinámica de cada lago, pero las coloraciones grises son importantes en el lago Poás en Costa Rica para ver si el sistema volcánico está muy activo. Incluso se han reportado coloraciones grises en los días previos a eventos eruptivos. Y lo mismo para el turquesa en el lago Kelimutu, cuando se pone muy turquesa, es un indicador de que el volcán tiene un proceso activo. Por otro lado, tenemos cambios estacionales, también muy estudiados en los 3 lagos Kelimutu. Tenemos que a lo largo del año, dependiendo de si es época de lluvias o es época seca, este lago principalmente cambia de color. Cuando tenemos una época seca, el aporte de agua es bajo, entonces el hierro no está tan oxidado, está en su forma +2. En cambio, cuando es época húmeda, el hierro +2, por la entrada tan grande de agua, se oxida y pasa a ser hierro +3, entonces se vuelve verde. O bueno, ligeramente verde. En cuanto ya a los riesgos, tenemos, según el libro de lagos volcánicos, 3 tipos principales de riesgos. Los riesgos tipo 1 son asociados a lo que es el movimiento de fluidos, entiéndase fluidos como el agua del lago o volátiles disueltos, que nos pueden generar erupciones tipo jet, salidas, emanaciones muy rápidas de fluidos, o incluso tsunamis, que se han reportado en el lago Managua. Muy importantes porque el lago Managua se llama como la capital de Nicaragua, y efectivamente, la capital de Nicaragua le hicieron al lado un lago. Puede generar procesos de riesgo muy importantes porque la mayor parte del país vive ahí. Por otro lado, tenemos el que nos compete, que son la liberación de gases en estos 3 lagos que ya veremos. Estos son catalogados como procesos de erupciones lígnicas. Ya los tipo 2 son procesos en los que la modificación, procesos geomorfológicos que modifican ya sea el anillo que limita el lago o a las salidas de agua, si es un lago con un balance de salida, nos generan movimientos que pueden ser de aguas en sí, que generan inundaciones o procesos de remoción en masa mediados por agua, como son los lajares. Ya los procesos tipo 3 son procesos en los que los mismos materiales volcánicos obstruyen la salida del lago y generan un sobrerepresamiento. Y después ahí se puede generar un fallamiento de lo que son los límites del lago,
y generar una erupción, una inundación importante. Bueno, entonces tenemos aquí esta tabla que recopila los eventos desde 1500 a.C., con más de 100 fatalidades asociadas a lagos volcánicos. Encontramos que la mayoría son flujos, con uno que otro tsunami, elementos importantes. El más antiguo es en Guatemala. El volcán Agua literalmente destruyó la capital. Entonces es considerable el efecto de los lagos. El lago que nos compete es el lago Níos, en este caso, que generó 1746 fatalidades en 1986, con la peculiaridad de que, a diferencia de todos los otros fenómenos, mata a la gente, pero deja las casas. Eso es muy peligroso en la gestión de riesgos, porque la no destrucción de la infraestructura le da cabida a que las personas piensen en que pueden volver, sabiendo que el riesgo prevalece. Entonces, mientras aquí, si un gobierno hiciera una gestión inteligente del riesgo, le dijera a las personas, no construya ahí, no reconstruya, y genera unos nuevos asentamientos, sería más fácil manejar lo que es el riesgo. Pero en las erupciones lígnicas, como toda la infraestructura sigue ahí, los que siguen vivos vuelven. Y si vuelven, puede volver a suceder lo mismo. Es por eso que es muy importante la gestión del riesgo. Y ahora, ¿por qué es importante entender qué es lo que genera las fatalidades? ¿Qué causó que 1.700 personas murieran un día en 1986? Principalmente el dióxido de carbono, que es el volátil más común en los lagos volcánicos, que por diferentes dinámicas del lago Níos fue acumulado durante años, cientos de años, y fue liberado de forma brusca en menos de 5 horas. Entonces vemos que en la atmósfera normalmente es el 0.03%, es decir, las 300 partes por millón, aunque por ahí ya irán por los 400 partes por millón debido a la producción antrópica de dióxido de carbono, es el normal, según esta tabla según la Organización Mundial de la Salud. Pero si ya llega al 1.5%, ya tenemos cambios fisiológicos importantes. Si si el aire tiene 10% de dióxido de carbono, en 10 a 15 minutos, la persona entra en coma, porque usualmente se necesita el 21% de oxígeno para respirar bien. Si es más del 40%, simplemente se muere, porque no hay oxígeno en los pulmones, se muere de asfixia. Y entonces, bueno, esta es una simulación que hizo Folch y compañía para entender justamente eso en diferentes variaciones de la proporción del volumen del CO2 en el aire. Entonces tenemos que en el 7%, pues 180 minutos después de la exposición, solo ha muerto el 30% de las personas. Varias probabilidades. Pero si es el 14%, prácticamente a los 10 minutos ya pasaron a mejor vida todos. Y como dijimos, el 10% genera entre 10 y 15 minutos coma. Entonces vemos aquí el 10% morado. Entre 10 y 15 minutos, el 50% está muerto y el otro está en coma. Y si todo el aire está así, ¿quién va a salvar a los que están en coma? Simplemente ellos pasan a ser también parte de la estadística de los muertos. Es un evento muy rápido. Vemos que rápidamente no hay nada que hacer. Si uno está en una nube llena de dióxido de carbono, no hay mucho que pueda hacer para salvarse. Otros gases importantes son los compuestos de azufre, que pueden generar diferentes afectaciones también en los sistemas respiratorios e incluso generar muerte. No son tan comunes en las erupciones lígnicas, pero sí son importantes en los sistemas volcánicos en general, porque la emanación de estos gases se da de manera frecuente en algunos volcanes. Y es importante principalmente en los que hay tanto pero tanto azufre que se mineraliza en forma de azufre nativo, y este mineral es explotado en los países del primer mundo por las personas de escasos recursos para ganarse un sustento diario. Entonces, si hay una emanación súbita de alguno de estos gases, puede generar la muerte de personas que estaban buscando simplemente ganarse el sustento del día. Tengamos en cuenta que son partes por millón la concentración que genera un evento importante dentro del ser humano. Entonces, son muy importantes también a la hora de tenerlos en cuenta. En cuanto al monitoreo, tenemos 4 tipos principalmente. El monitoreo visual consiste en mirar el color del agua, como les dije, puede ser importante para ver cómo está el sistema volcánico, y a nivel de superficie medir el burbujeo y la salida de dióxido de azufre. Este es monitoreado por medio de satélites, e incluso el Instituto Smithsonian tiene un mapa que actualiza permanentemente al respecto. Por otro lado, tenemos parámetros que se pueden medir telemétricamente, principalmente temperatura, el nivel del agua y la transferencia energética. Esto, el satélite pasa constantemente y mide el lago.
tienen el pequeño inconveniente de que cuando se emiten muchos vapores, el lago no puede, en cierta manera, ser medido con seguridad. Y podrían necesitar cierto control de campo, pero pues dependen de que haya un puesto de observatorio cercano, porque esto necesita un monitoreo constante. No es que se haga una medida cada 3 años y sea satisfactoria, no, esto necesita medidas casi que diarias, para que sea satisfactoria la incertidumbre que asociada. Por otro lado, tenemos la geoquímica, que necesita directamente la medida, estar en el lago y sacar la medida. Lo más importante de esto son los CDT, que son perfiles de conductividad, profundidad y temperatura, es decir, en razón de la profundidad se miden estos dos parámetros, siendo la temperatura muy importante para saber la importancia del sistema geotermal asociado, y la conductividad nos da como ciertos indicios sobre lo que es la química del lago, porque está directamente relacionada con el pH y con iones disueltos como el cloro, el azufre, el magnesio. Ahora, en cuanto al cloro, se puede verificar la relación magnesio-cloro. Esta nos indica cambios en la actividad hidrotermal, puesto que el magnesio suele provenir de las rocas que están conteniendo el lago, y en cambio el cloro viene directamente del sistema volcánico. Entonces, cuando hay un pico en el cloro o un pico en el magnesio, el cloro nos indica que hay mayor actividad volcánica. En cambio, el magnesio nos indica indirectamente lo mismo, porque si hay mayor actividad volcánica, hay mayores fluidos hidrotermales, y los fluidos hidrotermales alteran más la roca y más magnesio. Entonces, la verificación de esta proporción en el lago Ruapehu está correlacionada con eventos eruptivos. Entonces, cada de estas líneas son procesos eruptivos en el sistema volcánico. Vemos que no todos los picos se asocian con procesos eruptivos, pero podría ser importante en conjunto con otras medidas para tener una mayor visión de lo que es el sistema volcánico en Ruapehu. Por otro lado, tenemos también otras medidas que en cuanto a las proporciones de algunos compuestos de azufre en relación al cloro. El azufre también viene del sistema volcánico y, dependiendo de la formación de ciertos compuestos, implica la excesiva presencia de azufre. Entonces, picos que se han medido en el lago Yugama, en Japón, son correlacionables con las erupciones. Cambios en la tendencia son muy importantes, especialmente para el sulfato. Y por otro lado, sondeos acústicos. Se han hecho pilotos en los que se encuentra que hay una relación directa entre lo que es los ruidos en el lago y la actividad volcánica. El principal inconveniente de estos es que necesita hidrófonos permanentemente en el lago, y tienen el inconveniente de que pues, son lagos con una química muy particular y con muchas sustancias poco comunes en el agua en concentraciones altas, entonces tienden a no durar mucho y son caros, entonces por eso son poco utilizados. Bueno, ahora vamos a usar a la parte de lo que son las erupciones lígnicas, ya entrando en materia. Vamos a lo de siempre. Lo primero que uno encontraría si busca en internet una definición de diccionario según la RAE. Erupción viene del latín eruptio onis, es un evento, podríamos decir de cierta manera, exacerbado, es decir, es una salida importante y salida de materias sólidas, líquidas o gaseosas. En nuestro caso nos competen más las salidas de sustancias gaseosas. Y por otro lado tenemos que la palabra lígnica, de entrada no existe la Real Academia de la Lengua, pero sí existe la palabra lignología, que como les dije es el estudio de los lagos. Viene del latín lignus, ligne, que dice laguna, y logia, que es del logos, que implica conocimiento. Y se trata del estudio de lagos y lagunas. Y bueno, tengo aquí un pequeño video de lo que, si busca YouTube, es de las primeras cosas que podría encontrar sobre erupciones lígnicas. Y una vez les adelanto que solo se han reportado así estrictamente en Camerún. Y esta es una simulación de lo que es el lago Níos, la forma más simple de explicar el asunto. Vemos cómo empieza a salir violentamente dióxido de carbono en un lapso de muy corto tiempo, y prácticamente todo lo que está en el lago o alrededor pasa a mejor vida. Esto sería lo que una persona común y corriente encuentra cuando busca. Bueno, entonces ya ¿quién acuñó el término? El término lo acuña Jean-Christophe Saarbrück. Este es un físico del Instituto de Estudios Físicos de Suiza. Él y como 100 científicos más se reúnen en 1987
en Yaoundé, la capital de Camerún, en una conferencia auspiciada por la UNESCO para esclarecer lo que pasó en el lago Níos el año anterior. Él lo que dice es que hubo una erupción lígnica, acuña el término erupción porque es una salida rápida de gases que podría ser compatible con lo que se encuentra usualmente en una erupción volcánica, en el que hay un ascenso de burbujas rápido dentro de una lava, un magma. Por eso él dice que podría ser equiparable el término. Lígnica porque viene de un lago. Él señala que es una violencia, una inmersión violenta de lo que es un lago, entonces la capa inferior se mueve hacia arriba y por eso es que nos genera en un muy corto lapso de tiempo que nos genera este evento, un lago menomítico. Ya posteriormente, Tierce, que es un alemán, nos da mayores como luces sobre lo que es el mecanismo en sí. Aquí tenemos una foto del señor Sabrux. Y por otro lado, bueno, ya en cuanto a características, encontramos que es una exsolución explosiva, es un evento que podemos marcar en el calendario, de hecho le podemos poner hora, es muy rápido y sale principalmente de dióxido de carbono y metano. El metano no es tan común en lagos en los que la actividad biológica es muy baja porque viene directamente de la actividad de bacterias. Por otro lado, tenemos que los elementos son un sistema volcánico quiescente. Quiescente no quiere decir dormido. Quiescente quiere decir que va a hacer erupción todos los días, tal vez no todos los siglos, pero el sistema debajo de la Tierra se está moviendo permanentemente y permanentemente está aportando desde el magma hasta el lago dióxido de carbono. La desgasificación tiene que ser baja de manera en el lago, es decir, tiene una baja difusividad. El dióxido de carbono se está asentando en la parte baja y muy poco está escapando a la atmósfera. Eso es muy importante. Tienen que entrar fluidos ricos en dióxido de carbono, si no, no se va a acumular dióxido de carbono, o no es suficiente para que se llegue a niveles peligrosos. En cuanto al lago, por lo general tienen grandes volúmenes, pues el volumen es directamente proporcional a la cantidad de dióxido de carbono que puede contener, entonces entre más contenga, más peligroso puede llegar a ser. Y pues tienen profundidades considerables, que generan unas capas inferiores de agua muy importantes, que asociadas al volumen, pues nos dan mucho dióxido de carbono disuelto. La ubicación en zona alta es importante, y ya se los explico. El dióxido de carbono, a manera general, es más denso que el oxígeno. Entonces, cuando sale del lago, se asienta en las partes bajas del terreno. Y si el lago está en un nivel elevado, como es este perfil del lago Níos, vemos que si es suficiente, logra sobrepasar esta barrera que nos marca el límite de la extensión del lago. Y si baja aquí, y aquí hay un valle de un río, y en el valle del río donde vive la gente, ahí es donde se va a quedar el dióxido de carbono. Y ahí es donde se muere la gente. Otros elementos importantes sería tener en cuenta que los lagos Mono y Níos, que son en donde se han reportado erupciones lígnicas, no son los que más emiten CO2, pero sí son los que lo acumulan. Entonces tenemos este diagrama de diferentes lagos del mundo, en el que encontramos que hay lagos que producen 100 veces más que el lago Mono y el lago Níos, pero tienen la pequeña ventaja de que sus aguas se mezclan. Entonces, si el CO2 que viene del sistema magmático y está entrando a la capa inferior no sale, se generan eventos en el lago, tipo lago Mono y Níos. En cambio, si hay un flujo de agua permanente en la columna, con una mezcla, digamos, sin que sea anual, no hay eventos peligrosos, porque esto no se va a quedar acá, sino se va a ir a la atmósfera. En cambio, en el lago Mono y Níos no tenemos ese caso. Bueno, en cuanto a las erupciones lígnicas, como les dije, había 3 reportadas, pero en esta exposición vamos a tratar las 2 que son como los ejemplos por excelencia, porque el lago Diem en Indonesia tiene la peculiaridad de que es un lago que ha hecho erupción, pues el volcán ha hecho erupción 18 veces y el lago solo estuvo implicado en un evento. Eso no quiere decir que sea despreciable, porque igual se murieron muchas personas. Lo que tenemos es que hubo una vez que hubo una erupción fratomagmática que permitió la salida excesiva de volátiles y por eso es tipificada como una erupción lígnica también, porque hay la salida de muchas sustancias disueltas y es el CO2 el que mató a las personas. No fue la erupción en sí, no fue la lava, fue el CO2 el que mató 149 personas en 1979, es la primera reportada. Sin embargo, se hace famosa es en 1986 con la erupción del lago Níos. Tenemos 2 años antes que en el mismo Camerún, a menos de 100 kilómetros del lago Níos, el lago Mono hizo erupción y mató a 37 personas.
Después es que el lago Níos hará famoso el fenómeno y hará que lo estudie. Entonces, bueno, empecemos con los casos de estudio. Primero tenemos que comprender lo que es la geografía de Camerún, pues los aspectos más básicos. Camerún es una nación africana en la parte centro-occidental, tiene costas en el océano Atlántico, específicamente en lo que es el Golfo de Guinea, que vemos aquí, y esta pequeña parte del Golfo de Guinea se llama el Golfo de Boni o de Biafra. Es una de las regiones históricas más famosas del mundo porque ahí es donde embarcaban esclavos hacia América, en las épocas de la conquista. Bueno, en cuanto al área, esta área es más o menos una tercera parte de lo que es el área de Colombia, se encuentra a las mismas latitudes que nuestro país y tiene, en ese sentido, ciertos símiles. Es decir, es como en Colombia cuando se genera entre más alto más frío, mismo principio en Camerún. Y tiene una sola cordillera principal que tiene esta orientación. Se llama Cordillera de Camerún o en términos geológicos le dicen la línea de Camerún. Los picos más altos se encuentran hacia la zona de la costa, siendo el monte Camerún, que aquí les señalo, el más alto con cerca de 4.000 metros de altura. Por otro lado, tenemos un muy breve contexto cultural que es importante para entender la historia de los lagos. Camerún le dicen la mini África, porque es muy variada su cultura, es decir, tiene elementos de diferentes tipos. En el norte tiene características propias de una cultura del Sahel, incluso sahariana. En el sur tiene la cultura es típica de lo que es la zona del Congo, por excelencia selva tropical. Y en la zona de la mitad tenemos dos tipos. Hacia el occidente, una zona de alta montaña, y hacia la parte central del país tenemos una zona de planicies. Entonces esto configura un país extremadamente diverso, no solo a nivel biológico, sino a nivel cultural. Hay 6 grupos principales, se podría decir, aunque en el censo de Camerún se tipifican 5. Y vemos que en la zona de estudio, que son los lagos Níos y bueno, al occidente de Camerún, encontramos 3 grupos principales, los Bamileke, los Mamún y los Sikar. En conjunto, ellos son clasificados como los habitantes de las tierras altas y praderas del occidente. Son la población más alta de Camerún, pese a que las ciudades importantes, como Yaoundé, que es la capital, está más al sur, y la ciudad de Gaura, que es el punto estratégico de Camerún en lo que es el sistema saheliano, está en el norte, y Douala, que es el puerto más importante. Es decir, no tienen ninguna ciudad famosa. Bueno, no es correcto decirlo de esa manera. No tienen ninguna ciudad particularmente grande, pero sí agrupan la mayor parte de la población. Esto se debe a que las tierras de esta zona son particularmente aptas para la agricultura y Camerún es un país que se dedica extensivamente al cultivo de café y de otras plantas. Otras industrias importantes de Camerún son el petróleo, el gas natural y otros servicios que son controlados principalmente por los franceses. Entonces hay un gran sistema de monopolio. Por lo tanto, la mayor parte de la población se dedica a lo que puede, que es la agricultura. Y se centran en la parte de las tierras altas y en lo que son las planicies. Otro elemento importante a la hora de estudiar Camerún es que tiene una región anglófona y otra región francófona. La mayor parte del territorio es francófona. De hecho, los documentos oficiales de Camerún se escriben en francés, pero la zona que nos compete, la del occidente, es anglófona, era colonia inglesa y cuando en los procesos de descolonización en 1960 decidieron anexionarse a Camerún. La otra parte de la colonia es lo que hoy por hoy es Nigeria, pero esta parte que habla español, que habla inglés y es mucho más cercana en algunas cosas a Nigeria, decidió anexionarse a Camerún. Ya veremos por qué eso es importante para el estudio de los lagos volcánicos. Bueno, en cuanto al marco geológico, tenemos 2 estructuras principales que nos interesan. El estrecho de Benue, que se encuentra en Nigeria, y la línea volcánica de Camerún. Son 2 líneas que son paralelas entre sí prácticamente. El estrecho de Benue está asociado al proceso de la separación de América y África, que se empezó desde el Jurásico, entonces se generó un punto triple con procesos distensivos en el que 2 brazos son exitosos y el estrecho de Benue es el brazo no exitoso del asunto, es decir, un aulacógeno. Es una cuenca extensiva, dominan las fallas normales, hay un relleno sedimentario, pero en cierto momento se aborta y los únicos brazos que prevalecen son los que generan el Atlántico. Por otro lado, tenemos que este sistema generó una gran cantidad de debilidades a nivel cortical. Entonces, no solo las fallas normales están aquí, son paralelas a toda esa orientación al occidente y al oriente del estrecho Benue. En el caso de Camerún, estas fallas son las precursoras de lo que es el volcanismo cenozoico en el país, que está datado desde el Oligoceno.
tenemos aquí que hay dos suites principalmente, la suite basáltica y la suite traquita fonolita. Entonces son rocas alcalinas que son más consistentes con ambientes oceánicos y son de tipo intraplaca. No hay subducción, no hay nada que nos genere el volcanismo de ese estilo. Tienen una fuente en el manto y la ascensión está principalmente asociada a fallas. También se ha reportado en menor medida incluso hawaiitas, que son plateobasaltos ricos en sodio. Estos son rocas muy poco comunes que se asocian principalmente a fallas de extensión cortical que permiten que desde el manto hasta la superficie se generen estas rocas. En cuanto a las ciudades, se han datado con argón y vemos que tiende a ser más jóvenes hacia el suroccidente, siendo el Monte Camerún el más joven. Ahora bien, tenemos tres dominios en esta pequeña línea de Camerún: el dominio oceánico, el dominio continental y el dominio transicional. Entonces, cuando se hace geoquímica, encontramos que todos los estratovolcanes de la zona son consistentes con un patrón de basaltos oceánicos de tipo intraplaca. Son consistentes, el patrón es muy diciente. Y uno dice, pero es un ambiente continental. Pero se están dando procesos extensionales que nos permiten el desarrollo de este tipo de volcanismo. También tenemos que se desarrollan ya la parte más central de Camerún, fonolitas, basalitas, que son asociadas principalmente a procesos intraplaca continentales. Ya en cuanto a otros fenómenos importantes a nivel del marco geológico, tenemos que en el monitoreo por satélite hay muchos cuerpos redondos que son asociables con conos de escoria. Es decir, en Camerún hay 7 estratovolcanes del periodo Pleistoceno-Holoceno, siendo el Monte Camerún el único activo hoy por hoy, y muchos conos de escoria de fenómenos monogenéticos que podemos ver aquí se asocian a la parte norte de Camerún y en menor medida al suroccidente. En cuanto a los lineamientos, como Camerún se encuentra entre rocas muy antiguas, me vuelvo aquí a vemos la posición de la línea volcánica de Camerún, el cratón del Congo, el cratón del occidente de África, ha sufrido fenómenos desde mucho tiempo. Los lineamientos son complejos. Esto parece una cuadrícula muy compleja porque diferentes orogenias y fenómenos tectónicos han afectado lo que son los lineamientos en Camerún. Entonces se definen 4 lineamientos: norte-noroccidente, noroeste, nor-noreste, uno menor con orientación noreste-suroeste, que tiene casi un azimut de 45 grados, y unos prácticamente este-oeste. Entonces, esto es muy importante, los lineamientos, para entender cómo es la geometría, la geomorfología de Camerún, la topografía, y veremos cómo esto es muy importante para el lago Níos. En cuanto a los depósitos, vemos una gran variedad de rocas, desde basaltos, hawaiitas, traquitas, fonolitas, que han sido datadas del Mioceno para la zona de Boumoto, que queda en esta parte, pero en la parte más norte hay rocas desde el Oligoceno. En cuanto a características generales del lago Níos y el lago Mono, bueno, aquí vemos 2 imágenes por satélite con una escala moderadamente similar. Lo que más nos interesa de esta es que tiene volúmenes considerables, siendo el lago Níos un poco más grande que el Mono, pero tiene un aporte, una recarga de gas anual de una potencia de 10 mayor. Entonces, aquí vemos cómo entra mucho más gas al lago Níos y por eso lo hace más peligroso, porque tiene más CO2 disuelto que el lago Mono. Bueno, entonces, en cuanto a otros elementos importantes, se han dicho diferentes estimaciones, se han descubierto en estudios más recientes que se han subestimado y que el aporte de dióxido de carbono es mucho mayor. Tenemos la termoclina, que como les dije es el punto de cambio de la temperatura, un punto muy marcado del gradiente. El lago Níos la tiene mucho más profunda porque la profundidad del lago Níos es de 200 metros y la del lago Mono es solo de 100 metros. Entonces, esta termoclina es muy importante para tener en cuenta la evolución de los sistemas volcánicos. Cuando tiende a ascender es porque está entrando más calor al agua. En cambio, cuando tiende a descender se debe a unos procesos de enfriamiento. O sea, no está marcado el volcanismo. En cuanto a las características generales, bueno, también son tipos Martiatrema, son asociados a procesos monogenéticos que, como vimos, son muy comunes en Camerún. Incluso aquí podemos ver, si me vuelvo un cono justo al lado del lago Mono,
y si uno le quita un poco de la imagen, ve muchísimos más. Tienen grandes profundidades, como les dije, 200 para el lago Níos y 100 para el lago Mono, y tienen la anormalidad de que la temperatura aumenta con la profundidad. En un lago convencional, como lo es el lago Boom, que queda a 30 kilómetros del lago Níos, vemos un gradiente normal de temperatura para lo que es un lago. Es decir, se enfría con la profundidad, y eso es lógico, porque en el lago Moon la fuente de calor es la radiación solar. En cambio, en el lago Níos y en el lago Mono, el calor viene desde abajo, por eso abajo es más caliente. Aunque bueno, hay variaciones en la capa más superficial por efecto de la radiación solar, pero el calor que más nos interesa para el estudio del lago viene desde abajo. También tenemos que aumentar la conductividad. Como les dije, la conductividad va de la mano de los sólidos disueltos totales, que es muy considerable para estos lagos. Y estudios de carbono y helio nos han indicado que la fuente magmática es profunda. Los isótopos de carbono, el que más se usa es el carbono 13, con respecto a un belemite del Cretácico por allá en Europa. Entonces, cuando el carbono 13 está en el medio, los organismos casi no lo usan. En cambio, en los volcanes el carbono 13 tiende a estar en torno a al menos 3 por 1000. En cambio, cuando hay una actividad biológica importante, está en torno a los menos 20 partes por 1000. Entonces, cuando se mira el lago Mono y el lago Níos, se encuentra que el carbono 13 es entre 7 y 5. Entonces, lo que es más consistente con una fuente volcánica ligeramente modificada por la actividad biológica, porque pues, hay animales en estos lagos, sorprendentemente, pero no es tan marcada. Entonces, la mayoría del carbono proviene de los lagos. De la parte inferior del lago, cuando entra el agua subterránea que nos trae el dióxido de carbono disuelto. En cuanto al helio, nos indica una fuente magnética profunda, porque como les dije, la fuente magnética es la que nos genera principalmente los gases nobles, que tienen concentraciones muy bajas, pero sus concentraciones son importantes para estos estudios geoquímicos. Bueno, esto es de 1989, hicieron varios perfiles, lago Boom, Níos y Mono, para diferentes sustancias. Lo que encontramos es que el lago Boom tiene una muy buena mezcla, no hay capas como tal. En cambio, el lago Níos y Mono podemos diferenciar capas. ¿Y cómo se diferencian las capas? Por partes muy marcadas. Cuando cambia muy marcadamente la pendiente de una curva, se tienden a marcar capas, sobre todo si es persistente en varios parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos el sodio y el potasio, y aquí vemos un brinco importante del lago Níos, que es consistente con el cambio también en el hierro. Y tendremos otra capa menor, mucho más abajo, marcada también por el hierro, el sodio y también los compuestos de carbono. Entonces vemos que es un sistema estratificado con múltiples capas. Un elemento a tener en cuenta importante que diferencia el lago Níos y Mono, aparte de la profundidad, es el hierro. Vemos que el hierro en el lago Mono es 100 veces mayor, no, perdón, 10 veces mayor a lo que es el lago Níos. Y esto se debe a que el lago Mono está más expuesto a la entrada de ciertos lagos, de ciertos ríos, y los ríos traen consigo, y en los vientos también, hierro. Y el hierro es común en el suelo cavernes, porque son suelos laterísticos, por lo que son zonas tropicales. Entonces el hierro, hay un alto lavado, lixiviación, y el hierro tiende a prevalecer. La entrada de partículas de suelo genera el hierro importantemente. Bueno, ya estudiamos en sí lo que es el fenómeno, lo que pasó en lago Mono el 15 de agosto de 1984. Hacia las 11:30 de la noche se empiezan a oír ruidos fuertes. Se reporta incluso un sismo. ¿Y qué sucede? Al día siguiente, hacia las 6 de la mañana, reportan que a lo largo de este segmento de la vía, porque este es el lago y aquí pasa una carretera importante, empiezan a aparecer personas muertas y nadie entiende por qué. No eran gente que tuviera problemas de salud, nada de ese estilo, simplemente eran personas que iban transitando. La mayoría eran agricultores que iban a los sembradíos de café. Y también se reporta una niebla blanquecina, amarillenta, con un olor a azufre. Lo comparan con el olor a las baterías de los carros. Y cuando se dan cuenta, hacen un recuento. 37 muertos. 37 personas mueren en una carretera en un periodo de 6 horas. Y no se sabe por qué. Hacia el norte queda la villa de Nidong. Ahí no muere nadie, pero muchos de sus habitantes se dirigían a trabajar en otros centros y murieron.
mientras iban por ahí. De hecho, hay el testimonio de el único sobreviviente que dice que él iba en una van, llevando a un cura desde Fumbón hasta Ningón. Iba con un amigo y ve un motociclista que parece que se quedó dormido al lado de la carretera. El cura se baja a ayudarlo y ve que está muerto. Y cuando el cura se vuelve a avisarles, empieza a mover las manos de manera loca. Y lo siguiente que saben es que el cura se desmayó. El amigo del chofer se baja a ayudar al cura y también se muere. Y el chofer está dentro del auto que tiene pues, cierto margen por lo que tiene cerrado el cuerpo del carro. Y cuando ve que esos dos se mueren en cuestión de segundos, se baja del auto y empieza a correr. Y llega corriendo hasta Nito y está una semana en el hospital. Es el único que se salvó. Y él dice que fue cuestión de segundos, no, ni siquiera tomó mucho morirse. Entonces se presentan 4 hipótesis principalmente. La primera que dicen es un origen antrópico. Y en los medios se dice, no, eso fue por químicos explosivos que hizo el gobierno. Y porque es importante, por eso fue que les dije que es importante entender la posición de los lagos Níos y Monum dentro de la geografía de Camerún. Están en la parte anglófona, en la parte que decidió unirse a Camerún en vez de quedarse con Nigeria. Es una zona donde ha habido procesos de separatistas, incluso está el autoproclamado estado de Ambazonia, que quiere ser un independiente de Camerún. Primero se unieron en 1960 a Camerún, pero quieren ser independientes porque ya no están conformes con el gobierno. Y es que hay que resaltar que en 60 años de historia Camerún ha tenido solo 2 presidentes. Y en ese periodo había una enorme inestabilidad política. Es 1984 y en 1982 renunció el primer presidente, que se llamaba Adnou Adillo. Él renunció por problemas de salud y le deja el puesto al vicepresidente, al primer ministro, que hoy por hoy sigue siendo presidente. Se llama Paul Biya. Y en un principio se llevaba muy bien, pero hacia principios de 1984 hay discusiones ideológicas dentro del partido y Paul Biya, que parecía un poco reformador, un poco más laxo, tiene una mano dura, maneja al Camerún con un sistema mucho más represivo. Antes en Camerún se llamaba la República Unida de Camerún para, en cierta manera, subsanar los roces que había entre la parte anglófona y francófona, y la bandera tenía 2 estrellas para simbolizar los 2 Cameruns. Pero él reforma todo y hace un Camerún francófono y bajo su legado, que solo va a seguir las normas de este gobierno. Y hay otras diferencias ideológicas internas que generan que Paul Adillo quiera volver al poder. Y el 6 de abril de 1984 se hace un golpe de Estado fallido. Entonces, Camerún en general es una región inestable. Y la zona del occidente de Camerún, la parte anglófona, es aún más inestable. Entonces, cuando se mueren 37 personas de buenas a primeras, echan la culpa al gobierno, dicen esos son químicos explosivos. Y hacen muchos estudios, concluyen que no. Y para esto necesitaron comisiones internacionales de franceses y japoneses que fueran transparentes para que no dijeran que es que no había transparencia dentro de la dictadura. Y bueno, entonces estos son lo que sí proponen los científicos y de los medios. Los franceses llegan y dicen, no, eso fue una inyección súbita de gases volcánicos tipo jet, comparable con lo que les dije de la erupción Lago Dien. Dicen, no, eso es típico Lago Dien, comparable, ¿no? ¿Para qué no hacen muchos estudios? De hecho, es una investigación muy mal llevada, diría yo. Y dicen ellos, no, eso es lo mismo que pasó allá. Erupción fratromagmática, no sé qué cosas, y listo. No tiene mucha rigurosidad. Y es criticada ampliamente porque las firmas geoquímicas, especialmente los fluidos hidrotermales, no son consistentes. Ya otros, un poco afinidades más biológicas, dicen, eso es descomposición por bacterias anóxicas. Entonces, que eso es en condiciones anóxicas. Entonces dicen, es que hay muchas bacterias que generan dióxido de carbono y metano. Primero que todo, el metano no es muy importante dentro de estas erupciones, eso descarta la hipótesis, y por otro lado la presencia biótica en el lago Mono es mínima. O sea, hay peces en la parte más superficial, pero no hay tantos organismos que generen el dióxido de carbono que decía esta investigación. Ahora bien, la investigación más rigurosa fue llevada a cabo por japoneses y es la que nos dicen lo que hoy por hoy es aceptado, que es que en el lago hay mucho dióxido de carbono disuelto, por lo que es un lago meromíctico, en el que la capa inferior está en contacto con el sistema hidrotermal y los fluidos de agua subterránea, que son modificados por la actividad volcánica, ricos en dióxido de carbono, y que está en el nivel de concentración que cualquier cosa desestabiliza el sistema.
Entonces el símil más fácil de hacer es una gaseosa. Cualquiera tiene una gaseosa y cuando la deja caer y baila, eso sale el gas. Bueno, mismo principio, pero en un lago. Lo que se reporta es que hay como les dije, un sismo. Y vemos aquí en la batimetría del lago que la parte occidental es muy somera, pero la parte oriental es la que tiene las mayores profundidades, es donde está la diatrema. Esto no es un cráter, es una diatrema. Y aquí hay una gran inestabilidad en la pendiente porque es muy alta. El sismo genera un proceso de remoción en masa. El proceso de remoción en masa se va hasta el fondo y entra mucha más energía mecánica al sistema que lo desestabiliza y hace que el dióxido de carbono disuelto se vuelva gaseoso. Se genera un proceso de nucleación de burbujas que apenas empieza es irreversible y genera esta nube que se va hacia la carretera. Bueno, en cuanto a diferentes parámetros que se han venido midiendo más recientemente, es decir, en 1984 no había ninguna datación, ni siquiera sabían que eso podía pasar. En 1986 ya encuentran que el lago efectivamente es veromíctico. Tenemos 4 capas principales. La 4 está muy cerca a la base de lo que es el lago, a los 100 metros. Tiene una salinidad muy alta si no se mezcla con las otras por las mismas salinidades. La capa 3 es tal vez la más problemática y la 2 porque tiene niveles considerables de dióxido de carbono y son las que pueden ser las fuentes principales de una erupción lítica. Aquí vemos lo que les digo del diagrama profundidad-conductividad. Entonces tenemos microsiemens. Cuando hay cambios muy marcados, la conductividad es la mano de la química, entonces marcan una quimioclina, y por otro lado tenemos una temperatura. Cuando hay un gradiente muy marcado de temperatura, marcan una termoclina. Las termoclinas y las quimioclinas tienden a coincidir, si varían no es más de metros, y nos marcan el sistema de capas. Ahora, tenemos el mismo caso en el lago Níos, solo que en el lago Níos la capa 2 es mucho más profunda, es la capa más problemática del sistema. Tiene poco más de 150 metros tal vez, y es la que acumula más dióxido de carbono. También tenemos la capa 3 y 4 muy ricas en dióxido de carbono y en sales, y son reservorios potenciales. Es decir, no hay ningún movimiento vertical, salvo la capa 1 que está en contacto con la superficie y tiene ciertos procesos de mezcla. Pero de la 2 a la 4 son capas con muy poca mezcla, que son las que nos generan el lago meromítico, que si tiene algún detonante y altas concentraciones de dióxido de carbono, generan procesos importantes. Entonces, aquí tenemos ya lo que es un mapa topográfico. Aquí encontramos el lago y vemos la topografía de Camerún. Como les dije, había 4 alineaciones principales. Vemos que la noroeste-suroeste marca la morfología del lago Níos, del valle Níos, que es donde se asienta la mayor cantidad de habitantes de esta zona. Aquí, en lo que es el asentamiento de Níos, mueren tan solo 1.200 personas. Se muere el pueblo, prácticamente. Sobrevivieron 4 personas nomás. Y también tenemos otros asentamientos importantes que coinciden con la intersección de los lineamientos, Cha, Fan y Sugun. En conjunto, como les dije, son 1.746 muertos. El evento se registra entre las 8 de la noche y la 1 de la mañana del 26 de agosto de 1986. Las personas estaban descansando en sus casas. Ese día, dicen las crónicas, fue un día de mercado, de cierta manera similar a lo que es un día de mercado en Colombia, y los agricultores vendieron sus productos, los ganaderos vendieron su ganado, fueron a los diferentes centros importantes. La gente estaba descansando cuando una nube blanca que venía a un norte de las ciudades, dicen que suena como un viento muy fuerte, o algunos de los pocos que sobrevivieron dicen que sonaba como un carro muy rápido que venía y de la nada están en medio de una nube blanca que huele. Ellos lo comparan con otra vez azufre o también dicen con pólvora. Genera este evento. En un lapso de horas mueren 1.746 personas, nomás en un punto mueren 1.200. Y vemos que la topografía del Valle Níos, el asentamiento está en la parte más baja y el lago está en la parte alta. Por eso les dije que el lago tenía que estar en la parte alta. Y aparte de eso, tiene los principales canales, van hacia el Valle del Lago Níos, es decir, hacia el sur casi no se reportan muertos porque es una parte más alta y no se transporta el CO2 hacia las partes altas. Pero no solo es eso, es tan violento el movimiento que se reportan olas que
llegan a afectar a zonas hasta 20 metros más altas de lo que es el nivel normal del lago. Aquí vemos una foto de lo que dicen es un tsunami. También vemos que a los 2 días todavía prevalece un poco esa nieve, de esa niebla, y a los 10 días se ve, este es el panorama del lago. Digamos, la turbidez ya es una característica intrínseca al lago, pero sí hay una gran heterogeneidad, y la mayoría de puntos oscuros y las manchas más negras son restos de vegetación que la ola arrasó y llevó hacia adentro. Entonces vemos aquí un modelo 3D, tenemos el lago, y vemos que los dos principales canales conducen a lo que es el valle del Níos, y por eso es que hay mayor fatalidad, es decir, a lo largo de los canales vive la gente, porque pues ahí hay agua, o porque hay zonas más habitables y diferentes razones la gente se asienta. Y ahí donde se asentaron, ahí también murieron. Vemos que el lago genera gases que migran hacia el norte, principalmente llegan a lo que es el Valle Níos, y a lo largo del río Mbam y Cumbi fluyen hacia el norte. Ya cuando llegan mucho más al norte están más dispersos, no hay tanta concentración, no muere tanta gente, pero donde hay una alta concentración de dióxido de carbono en las cercanías al lago, murieron estas personas. Entonces, otra vez las hipótesis. Digamos, los estudios del lago Mono no eran tan conocidos en su momento. Y es el evento del lago Níos el que dispara el conocimiento, pues primero el estudio y después el conocimiento de lo que son los lagos que pueden tener erupciones lígnicas. Entonces, cuando dicen, bueno, esto pudo ser lo mismo que sucedió en el lago Mono hace 2 años. No se hacen estudios, o al menos yo no encontré, de explosiones y cosas como el estilo, aunque la inestabilidad política de Camerún seguía imperando, pero por presiones internacionales se hizo la conferencia de la UNESCO que les dije en 1987, que congregó a más de 100 científicos y ellos proponen sus hipótesis. Entonces, fueron otros franceses y dijeron, erupción tipo lago Nien, igualita a la Indonesia. Y ahí ves que eso no funciona porque pues no son consistentes los niveles de cloro y de sulfato, y tampoco hubo algún evento volcánico significativo, no hubo salida de lava, no hubo ningún volcán cercano que se activara, ni siquiera el monte Camerún a 100 kilómetros al sur hizo erupción en ese momento, no hay ningún evento que diga que se vea una erupción volcánica en sí. Por otro lado, dicen, entonces es el dióxido de carbono acumulado en los sedimentos, pero se hacen relaciones entre los iones de lo que sería, como les dije, el magnesio viene en las rocas, entonces se hacen mediciones en diferentes partes de la proporción magnesio y dióxido de carbono y otros compuestos del carbono y nitratos, y encuentran que la mezcla del lago fue muy considerable y que un evento de los sedimentos tomaría mucho más tiempo, especialmente para lograr una relación tan directa. Entonces lo descartan. Y también tienen en cuenta otro elemento, y es que no hay aporte de agua magmática en sí. Entonces esta es la curva esto es una curva mundial, bueno, una recta mundial para el agua meteórica. La mayoría de lagos y de ríos, los estudios del agua se encuentran a lo largo de esta línea, y vemos que los lagos Mono y Níos no son la excepción. Entonces el agua de estos lagos no viene del sistema magmático en sí. Entonces, ¿cuál es la hipótesis más aceptada y la que hoy por hoy ponen en los libros? Dicen que la exsolución de gases disueltos a la base de la columna, parecido a lo del Mono, con el pequeño aliciente de que en Níos había mucho más dióxido de carbono disuelto y muchas más personas vivían cerca, y preciso vivían en las zonas bajas donde podía llegar el dióxido de carbono. Por eso fue más terrible la erupción, más terrible en el sentido que murieron más personas. Entonces, dicen, esta es la curva de saturación del dióxido de carbono, depende de la temperatura, esta es creo que para 25 grados, y vemos las 3 capas, la capa 1, la capa 2, la capa 3 y la capa 4. Vemos como antes la capa 2 era mucho más pequeña y la capa 3 empezaba obviamente mucho más antes, pero también tenía niveles de dióxido de carbono mucho mayores. Entonces, cuando la disolución real toca con la curva teórica de saturación del dióxido de carbono, se llega a una sobresaturación, y cualquier evento que meta un poquito de energía al sistema genera la nucleación de burbujas, y apenas empieza eso no para. Entonces dicen que debe tener detonantes térmicos o mecánicos. En el caso del lago Mono fue el derrumbe, como les digo, pero digamos que en el lago Níos era tal, que algunos han propuesto, era tal la concentración de dióxido de carbono que fue espontánea, o que el evento
aún no ha sido datado, porque no se han registrado sismos en ese momento, aunque sí en los días previos se registraron tremores, según los testigos presenciales, y hubo 25 personas que se salvaron porque tenían su ganado y los llevaban a tomar agua de las orillas del lago Níos, y vieron que en la semana previa empezó un burbujeo más intenso. Es decir, en el lago estaba pasando algo, se estaba listando algo, aunque no hay eventos mecánicos así muy marcados. Se dice que fue por eso. Bueno, y entonces volviendo a las 25 personas, en la ideología de los habitantes autóctonos de la zona, ya existía la idea de que los lagos son peligrosos y que los lagos pueden generar tragedias. Esas 25 personas que tenían su ganado y bien en la parte alta se fueron del valle del lago Níos hacia la ciudad de Gun, que ya les mostré al occidente, y se salvaron. Son de los que hay más testimonios hoy por hoy. Entonces vemos que es curioso porque hay estudios que dicen que según esta proporción, salvo que en el tiempo haya sido menor el aporte, o sea, hace siglos, este evento debería suceder cada 80 o 200 años, pero no hay registros ni geológicos ni históricos precisos que nos indiquen de eventos previos, aunque en la ideología de los pueblos habitantes de esta zona, los lagos sí son percibidos como malos y hay varios mitos de lagos que generan explosiones con gases que matan gente. Entonces, por ese lado es curioso. Es decir, no hay registros históricos estrictos que digan que ha habido erupciones previas, pero sí hay una serie de mitos que nos indica que es posible. Bueno, pasando al lago Kivu, como les dije, este era entre la República Democrática del Congo y Ruanda. Tiene la peculiaridad de ser muchísimo más grande que los otros dos, asociado al RIP del este de África, que ha generado una enorme depresión en el terreno. Tiene un volumen simplemente inmenso. Y aparte de eso, como para complicar más el asunto, tiene 2.500.000 de habitantes en sus costas. Entonces, las ciudades más pobladas son Goma y Bakubu, que son las capitales provinciales del Congo. Aquí queda Kivu del Norte y Kivu del Sur, que son provincias del Congo. De hecho, son algunas de las provincias con mayores problemas en el Congo, que ya por sí es un país conocido por sus múltiples problemáticas. Y digamos que no ha sido particularmente estudiado el fenómeno de las erupciones lígnicas porque hay otras preocupaciones más inmediatas, al menos para el gobierno de la República Democrática del Congo. ¿Y cuáles serían esas? El ébola, lastimosamente, está asentado en estas dos provincias, la provincia de Kivu del Norte y de Kivu del Sur. Hay una guerra interna desde hace 30 años, hay problemas tribales, entonces los gobiernos en realidad no estudian estos fenómenos, sino son agencias internacionales, especialmente japonesas, los que han modelado esto, y los Estados Unidos. Y le han dicho a los gobiernos, hay riesgos, pero los gobiernos dicen, hay otros problemas. Y bueno, es muy real, hoy por hoy esto es una hipótesis, pero los otros problemas son reales, son palpables, están hoy en día en la calle. Y Ruanda, pues bueno, Ruanda es un país que en términos recientes se ha modernizado mucho más, tiene mayores comodidades que el Congo, pero pues tampoco tiene mucho tiempo para centrarse en estos aspectos. Los mayores puertos de Ruanda, como no tiene acceso al mar, se encuentran en el lago Kivu. Ya la capital Bujumbura no, pero hay mucha gente que podría ser afectada y economías importantes que dependen de este lago. A nivel ya líquido, encontramos que tiene estas dos fosas y tiene 5 cuencas principales, siendo la cuenca de Kabuno la más problemática. Bueno, este es un perfil de la densidad, el rasgo de la profundidad, y a partir de esto se generan estas 5 zonas. Tenemos una zona de mixolinio, es decir, la que tiene una mezcla moderada, una zona que se derivó de la de mixolinio, pero ya no tiene tanta mezcla y tiene con niveles considerables de dióxido de carbono. Este nivel a 250 metros es el más estudiado por los científicos porque es en el que proponen que podría haber erupciones lígnicas por sus elevados niveles de dióxido de carbono, pero sus salinidades no tan altas como para que la mezcla sea imposible. En cambio, la zona densa salina y la zona densa de la base, que también es muy salina, son tan salinas que pues, es difícil que se muevan hacia arriba. Entonces, aquí es donde podría suceder un evento. Tenemos un perfil
Al norte del lago Kivu se encuentra el lago Niragongo, que en el 2002 hizo erupción, incluso las lavas llegaron al lago Kivu y en ese momento fue cuando se preocuparon los gobiernos, dijeron lavas, dióxido de carbono, metano, porque aquí sí hay la productividad permite que haya metano. Ahí sí llegaron a comprender la peligrosidad de los lagos, de los gases disueltos en el lago. Y bueno, tenemos la cuenca de K1, es mucho más húmeda, pero tiene la peligrosidad de que la curva de saturación de dióxido de carbono está muy cerca de la línea que les mostré teórica para los 25 grados. Entonces dicen, si un evento va a suceder aquí en K1. Y en cambio, bueno, había un estudio histórico, se recogieron los sedimentos del lago y se lograron datar hasta 13.000 años en el pasado, y se reconstruyó el nivel, las variaciones en aquí en azul respecto a lo que era el nivel hace tantos años. Y cero es lo que es hoy por hoy. Y tenemos que los sedimentos permiten reconstruir lo que serían erupciones, porque hay capas de cenizas. También se encuentran, según los isótopos, inyecciones de dióxido de carbono para los últimos 4.000 años. Y también la precipitación de carbonatos, que va de la mano. Si hay inyección de dióxido de carbono, pues hay tanto dióxido de carbono disuelto que si hay algún material de hierro, o principalmente de hierro, realmente en menor medida calcio, se puede precipitar. Y como les dije anteriormente, si son zonas tropicales con suelos lateríticos, hay siderita considerable, especialmente en el lago Mono. Y para el lago Kivu se encuentra un nivel en el que es consistente con un periodo de sequía, o sea, a nivel regional llueve menos, y como llueve menos, pero la evaporación permanece, el lago se encoge, hay la misma cantidad de sustancias disueltas, pero un volumen menor, entonces pues la salinidad es mayor. Y proponen que cualquier evento que desestabilizara el lago generaría la nucleación de las burbujas. Y para entre 3.000 y 4.000 años en el pasado, proponen que efectivamente hubo una erupción lígnica en el lago Kivu, y que a futuro podría suceder otra en los próximos 80 a 200 años. Por eso pasamos a la siguiente parte, que es la mitigación del riesgo. Sabemos que hay un riesgo, pero tenemos que ver qué se hace. Lo primero es una línea base de información. Toca estudiar todos los lagos, porque pues ya sabemos que hay 3, pero en Camerún hay muchos pequeños cuerpos, y en general en el trópico debería estudiarse lagos jóvenes en ambientes volcánicos, con aguas calmas, en zonas altas, asociadas a altas densidades poblacionales en zonas bajas. Esos serían como unos parámetros que dirigirían una investigación. Por otro lado, identificando los sujetos de estudio, toca aplicar los métodos de estudio, que son principalmente por medio de la conductividad, las concentraciones de dióxido de carbono y la temperatura. Entonces, ¿cómo se miden? Dependiendo del bolsillo del científico, hay varios métodos. El más barato, método Niskin, un tubo con 2 corchos. Jalan la pita en superficie, es decir, esto lo meten en el lago y está en una balsa. Cuando jalan la pita, se cierra esto y tienen una muestra de agua a cierta profundidad. Los lagos volcánicos son pero tan ricos en dióxido de carbono que cuando lo sacan, se da la exsolución de burbujas. Entonces le acoplan un muy fino elemento de una bolsa plástica para tener todo el gas, o si no, se le salen 2 corchos y no funciona. Bueno, métodos más recientes, el tomador MK es Minoru Kusakabe, que es la eminencia en lagos volcánicos. Fue uno de los que mandó la comisión japonesa a estudiar los lagos en 1980, y es la autoridad hoy por hoy en cualquier cosa que tenga que ver con lagos volcánicos. Lo que él hace es una jeringa con hidróxido de potasio. El hidróxido de potasio es básico y reacciona con los compuestos de carbono. Entonces, tienen una cantidad conocida de hidróxido de potasio, y lo que hacen es que le permiten reaccionar a una profundidad determinada en el agua, y hacen el estudio en laboratorio, y con eso calculan cuánto carbono hay en el agua. Otros métodos son un tomador de cilindros, es mucho más sofisticado que los corchos, entonces no se rompe. Y tenemos una sonda de gases que permite, por medio de estos flux, calcular la presión total de gases. Otros métodos es el que desarrolló el también japonés Yoshida. Él propone hacer un sistema permanente, entonces se pone una manguerita que bombee continuamente agua del lago a diferentes profundidades, que se toma esta agua, se separa la parte líquida de la gaseosa se pasa a otro recipiente que es secado, es decir, pierde toda la humedad, y se pasa por un manómetro que nos permite medir la presión de los gases.
y este sería como un instrumento para usar permanentemente, entonces estaría en el lago, siempre. Y bueno, ya en cuanto a lo que es la preparación y la prevención de futuros eventos, se han propuesto 3 escenarios y una posibilidad, porque bueno, en medio de las dificultades siempre habrá el que vea cosas positivas. Han estudiado el potencial económico del lago Quibú como productor de metano. No han terminado a proponerlo y ya todos los científicos medianamente serios les han dicho no lo hagan, es una muy mala idea, es muy peligroso extraer metano con fines de generación de energía, porque necesita una gran infraestructura, mucho cuidado, y aparte de eso tiene lagos cercanos, tiene volcanes cercanos que podrían generar eventos no deseados. Entonces ha sido fuertemente criticado. Bueno, en cuanto a las cosas que sí se pueden hacer, a lo factible, lo que se hace hoy por hoy es el monitoreo de dióxido de carbono en la superficie. Tenemos este aparatico en el lago Mono, viene incorporado con alarma, entonces si viene una cantidad preocupante de dióxido de carbono, alcanza a avisarles a las personas. Si es que vemos que en un evento que mata en 5 minutos, tener un minuto de diferencia puede ser la diferencia, puede ser el punto determinante entre la vida y la muerte. Entonces vemos aquí también el control periódico de los niveles del lago, vemos que es multianual. Vemos un aumento en la saturación de dióxido de carbono luego de las erupciones. Entonces esto ha preocupado a diferentes científicos que dicen se puede avecinar otro evento, toca prepararnos. Y hay otras propuestas, es hacer un mapa de riesgos. No se ha hecho porque un mapa de riesgos para la distribución de gases necesita 3 parámetros principales. Topografía, eso es estable, no hay problema. Con los satélites se levanta y aquí las vemos muy bien hechas. La cantidad de gas aportado también se puede modelar y hay estudios sobre la recarga del lago y cuánto podría salir dependiendo de la magnitud del evento. El principal problema son los vientos, porque los vientos cambian diariamente, horariamente y por minuto. Entonces, digamos que se puede hacer un esquema general, pero no sería específico, pero sería muy estricto en el sentido de que dependiendo del viento cambian las posibilidades. Y bueno, lo que se han hecho son reconstrucciones del evento, es decir, estos son para el día de 1986 en el que el lago Níos hizo erupción. Entonces se ha logrado simular lo que pasó en el primer minuto del evento, 3 minutos, 7 minutos, es decir, si tuvieran aquí en el lago un medidor de CO2, en ese momento, en los 3 minutos, hubieran logrado avisar a las personas que habitaban en Níos a los 10 minutos. Y si hubieran tenido un mapa de riesgos, o al menos algún conocimiento sobre lo que estaba pasando, se hubieran podido ir hasta las zonas altas y se hubieran salvado muchas personas, pero era un evento que nadie conocía en su momento y pues a futuro sería una herramienta muy importante para que entre 10 minutos y 10 minutos se pueda salvar la gente. Otros elementos que son simulaciones numéricas por el medio del programa TOWIP, que es para la distribución de gases pesados, es decir, que se quedan hasta 3 metros de altura sobre la superficie. Vemos como la distribución en porcentajes de volúmenes. Entonces, todo lo rojo es más del 30% de volumen de dióxido de carbono. Ya dijimos que es un 40%, prácticamente la muerte es instantánea. Entonces, hay que evitar que esto vuelva a suceder. Ya en cuanto a la mitigación, otras personas han dicho, bueno, va a seguir creciendo el dióxido de carbono, ¿qué vamos a hacer al respecto? Sorprendentemente, hay métodos considerablemente baratos para desgasificar el lago. Es como si cogieran la botella de gaseosa y la agitaran, pero en un lago. Entonces, ¿qué hacen? Tienen una balsa flotando en una parte medianamente profunda del lago, mandan un tubo hasta donde está el nivel máximo de concentración y lo que hacen es que tienen una bomba. O sea, están bombeando el lago, están sacando el agua que usualmente no iría a superficie. Sorprendentemente, es un método que no necesita constante mantenimiento, salvo por el hecho de que como son lagos muy ricos en hierro, se han tenido que eliminar hasta 800 kilos de óxido de hierro de estas maquinitas. Y aparte ese mantenimiento no necesitan gran cosa, porque se les incorpora un panel solar, un controlador eléctrico que ya le dice bombea a tales horas, y el bombeo permanente ha permitido que desde el 2001 para el lago Níos, que se incorporó, al 2014 haya disminuido la altura de la fuente. La altura de la fuente es directamente proporcional a la cantidad de dióxido de carbono disuelto. Entonces aquí marcó 40 metros y aquí ya no pasa de los 3 metros. Aparte de eso, en el lago Níos hay 3. Entonces el proceso ha sido exitoso. En el lago Mono se demoró un poco más, en el 2003 empezó, la altura máxima que se llegó creo que es 27 metros, y hoy por hoy a duras penas sale agua, entonces el proceso ha sido exitoso. Aquí vemos que se ha mantenido la
supervisión de los niveles de dióxido de carbono y vemos que en el nivel de 2003 un proceso en el lago Mono podría desencadenar algo serio. En cambio, ya para el 2011 se ha logrado disminuir mucho lo que es el dióxido de carbono disuelto. Aquí tenemos una variación multianual en el cual encontramos que en el 2000, un poco después del 2008, dijeron, bueno, podemos parar, podemos dejar que el lago siga acumulando dióxido de carbono, porque nunca lo va a dejar de hacer, salvo que ese es el volcanismo. Pero llegaron a un punto en el que dijeron, bueno, ya no nos tenemos que preocupar, dejemos que crezca otra vez. Obviamente no hasta este nivel, pero no es indispensable obviar en este momento. En el lago Unidos también vemos esto, que el comportamiento, la curva no bajaba tanto. Entonces lo que hicieron fue incorporar las 3 maquinitas y cayó súbitamente. Otro elemento importante es tener en cuenta la profundidad a la que se manda el tubo. En el lago Unidos llega casi hasta la base. En cambio, en el lago Mono llegaba hasta los 50 metros. Y como tiene una profundidad de 100 metros, fue muy criticado en artículos científicos diciéndoles que eran unos irresponsables, que les faltaba mucha profundidad, que como el lago casi no tiene mezcla, tenían que ir hasta bien abajo. Entonces, bueno, lograron pues, quitarle dióxido de carbono a una parte muy importante del lago, pero lo que tienen que hacer es hacerle frente a esta parte, que no es tan afectada por el tubo. Eso consiste no solo en alargar un poquito el tubo, sino en modificar todo el aparatico para que funcione. Bueno, ya último, por curiosidades, el tiempo está premiando un poco. Bueno, me gusta la parte de divulgación científica, entonces encontré en internet 2 experimentos que podrían hacer más fácil entender el asunto. Tenemos el primero que se llama, para entender lo que son la absorción de gases, una coca común y corriente, se le llena con gaseosa, que pues tiene mucho gas disuelto, por eso el nombre, ¿no? Se le incorpora una capa de aceite, entonces tenemos un sistema de 2 capas. La capa de arriba, que es aceite, y la capa de gaseosa. Nunca se van a mezclar porque el agua y el aceite simple y llanamente no se mezclan. Pero si uno le mete algún factor desencadenante que nos permita que el gas que está aislado en la base de nuestro lago imaginario salga, podríamos tener un evento, un microevento, que podría ser altamente educativo para entender la generación de gases. Aquí vemos cómo se generan burbujitas con la incorporación de alguna energía. Yo no lo he practicado realmente por diferentes cuestiones, pero bueno, si yo lo hiciera, me puse a pensar, yo lo haría con mentas más que con una varita, para que sea un poco menos mecánico el asunto y más prevalente. Y por otro lado, también quisiera simular lo que es los procesos de desgasificación en el lago para ver como 2 métodos. Uno que sería un pitillo simplemente soplando y otro con un pitillo con una pequeña salida y varias perforaciones para ver cuál de los dos es más efectivo. En cualquier caso, pues entenderemos que sale el dióxido de carbono disuelto en la gaseosa y pues sería muy instructivo en diferentes contextos. Otro experimento es el uso de dióxido de carbono. Usamos vinagre, bicarbonato de sodio, la típica reacción del volcán, pero bueno, se hace dentro de esta botella que contiene dióxido de carbono y en una coquita se ponen varias velas a diferentes alturas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el caballero aquí vierte ese gas invisible, las velitas se apagan porque ya no hay oxígeno y las velitas se apagan, pero en la vida real las vidas son las que se apagan. Por eso es importante tener en cuenta estos procesos. ¿Qué haría yo si pudiera hacer este experimento? Primero que todo, haría una maqueta y incorporaría el sistema de los vientos para que tuviéramos los 3 elementos que les dije que son importantes en un mapa, a ver qué sucede. Y por último, en Colombia, el libro de los lagos volcánicos, en sus 550 páginas, nombra a Colombia 6 veces en total. No hay ningún estudio que yo haya encontrado enfocado principalmente en lagos volcánicos en Colombia. Solo hay un lago que tiene uno que otro estudio, ya se los muestro. Y entonces lo que yo hice fue buscar en Google Earth los diferentes volcanes de Colombia, y aquí les tengo algunos que tienen cuerpos lacustres importantes asociados. Tenemos el Chile, el Cerro Negro. Bueno, estos son lagos en Ecuador. Están en el lado ecuatoriano de la frontera, pero no por eso son despreciables. En el Cumbal tenemos la Laguna Cumbal, a cerca de 2 kilómetros, considerable. En el volcán Galera, Laguna Tilpes, dentro del mismo volcán, importante. Aquí queda la ciudad de Pasto, más hacia el oriente queda el embalse del río Bobo, y más hacia el occidente, hacia el oriente, queda la Laguna de la Cocha. Sería muy importante entender si hay alguna relación entre el volcán y la laguna, si el embalse o si no la hay. Bueno, el volcán Doña Juana tiene uno que otro cuerpo, principalmente la laguna de Santo Domingo. Aquí lo que son los nevados
los más conocidos, tenemos muchos lagos y lagunas. Esta se llama laguna termal, es un claro indicador de que algo volcánico sucede ahí. Bueno, Cerro Bravo también tiene unos cuerpitos aquí de agua, que ni siquiera están reportados en Google Earth, pero no les encontré los nombres. San Diego, más hacia el norte también. Y el único lago volcánico medianamente estudiado en Colombia es el Azufral. Y ni siquiera es el volcán en conjunto, porque el Azufral tiene tres cuerpos principales. La Laguna Verde, que es la más famosa, y es donde se ha estudiado principalmente la geoquímica, pero no enfocada a lo que es la dinámica del lago, sino a las mineralizaciones importantes que se podrían extraer. Bueno, y también está la Laguna Parda y la Laguna Negra. Entonces, tres colores diferentes. Como les dije, el color es relacionable con la química del volcán, pues del lago volcánico y del volcán también. Entonces, pues a futuro sería muy interesante ver qué sucede en este lago. De hecho, esta foto es del libro de lagos volcánicos, simplemente es una sección donde dicen que, bueno, como fotos bonitas de lagos, y dicen que se hizo una expedición por parte del Ingiominas en ese entonces, y hubo un experto estadounidense. No sé si publicaron algo, al menos yo no lo encontré. Y por último, lo más curioso que encontré en esta breve exposición es que el IAPSEI, el que regula la comisión, tiene el premio Kusakabe, que como les dije, Minoru Kusakabe es la eminencia en cuanto a lagos volcánicos. Si alguien habla con autoridad, es este caballero. Y se otorgó un premio anual en honor a él. El ganador del 2019 es Yu Barika, que también es escritor de múltiples capítulos del libro, y vemos que le dieron el mejor trofeo que yo haya visto en la historia de los trofeos de la ciencia. Yo esto sí lo pondría en la sala de la casa, honestamente. Ese es el premio a toda una vida dedicada a los lagos volcánicos. Requisitos 3, presentarse a la convocatoria, tener más de 35 años, tener una amplia experiencia en lagos volcánicos con múltiples publicaciones, hacer una votación entre los miembros de la comunidad y pues el caballero Yup se ganó semejante trofeo. Por último, la bibliografía, y no se vayan antes de que les recomiende la charla de la próxima semana, que la va a dar Julián Corso, otra persona que habla con propiedad de los temas, especialmente de vulcanología planetaria. Es una gran charla, se los aseguro, y muchas gracias por su atención. Ahora no sé qué hora sean, pues si tengan dudas o... Esa sería la charla. Voy a mirar aquí en el chat. Dice, ¿por qué no buscaron el mapa de vientos en el Instituto de Meteorología de la zona? Pues sí lo hicieron para la simulación numérica. Lo que hicieron fue justamente coger el mapa de vientos y con eso fue que construyeron este mapa. Pues aquí la topografía y el mapa que hicieron para los riesgos, para la simulación del evento, fue el mapa de vientos, pero los vientos cambian cada día, entonces no han logrado hacer un mapa de riesgos que nos diga la situación permanentemente. Y no sé qué más dudas tengan, o si respondí la de Sandra. El video de Jimena, creo que lo estamos grabando, ¿cierto? Y la presentación, bueno, el video la puedo mandar con todo el gusto. Me escriban a mi correo, aquí lo escribo. Cualquier duda o quiera la exposición, me escriben. Y sí, Jimena me dice que están grabando, entonces también los invitamos a que se pasen por el canal de El Semillero, de Volcanología y Geotermia, y también por el de Cuarentena con Geociencias. No sé si queda alguna otra duda o necesidad, comentario.
Sí, sí, Yeley, aquí está mi correo, mándenme un correo y a los que me escriban les respondo. Bueno, creo que ya no hay más dudas. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y pues aquí a mi correo. Muchas gracias a todos ustedes por haber visto la presentación y pues a la orden.